Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy vuelve al podcast Val Muñoz de Bustillo, creador del proyecto Polímatas. Las dos charlas anteriores que tuvimos han gustado mucho, a pesar de ser polémicas. Y en esta nueva sesión desgranamos dos libros que están en la biblioteca Polímatas y que le propuse a Val porque están en mi top 10 de libros favoritos de no ficción. El primero es Antifrágil, de Nassim Taleb, y el segundo Amplitud o Range, de David Epstein. Y además ambos libros comparten ciertas ideas, por lo que tiene sentido analizarlos en paralelo. Pensaba que esta charla iba a ser menos polémica que las anteriores, pero al final hemos entrado en temas controvertidos, como si son útiles los cribados de cáncer, el daño del exceso de medicina o los peligros de sobreproteger a los niños. También tocamos otros temas muy interesantes, como la importancia de los generalistas, por qué debemos estar dispuestos a cambiar de profesión a cualquier edad, la importancia de no especializar a los niños muy temprano en un deporte, los peligros de optimizar demasiado, el concepto de opcionalidad y mucho más. Es una charla muy polímata, con mucha amplitud, y si la disfrutas no olvides echar un vistazo al proyecto de Val, la biblioteca Polímata, que desgrana los 50 mejores libros para entender el mundo. Ofrece varios niveles de suscripción mensual en función de lo que quieras acceder, pero tienes fichas, resúmenes, vídeos, charlas, debate de los libros, comunidad en Telegram y en definitiva es un gran espacio para los amantes de los libros y las buenas ideas en general. Podéis echar un vistazo al proyecto en polímatas.com con Y, P-O-L-Y-M-A-T-A-S. Tenéis en el menú la opción de biblioteca y con el código revolucionario75 en mayúsculas y con número, revolucionario75, tendréis un 75% de descuento en el primer mes. Y sin más, damos la bienvenida a Val Muñoz de Bustillo. Bienvenido al podcast, Val, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? De nuevo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Seguro que sale una charla interesante como las anteriores. En la primera hablamos sobre el futuro. Hablamos del cambio climático, del progreso. Bastante polémica. Bastante polémica, pero no más que la segunda, donde hablamos de naturaleza humana. También ahí. Invitamos a todo el mundo a escucharlas, quien no lo haya hecho ya. Y hoy tocamos un tema menos polémico quizá, pero no por ello menos interesante. De hecho, en esta charla vamos a profundizar ya en el concepto de la biblioteca de Polímatas y hemos seleccionado dos libros de autores distintos pero que tienen muchos paralelismos entre sí. Uno es Antifrágil, de Nassim Taleb, y el otro Range o Amplitud, de David Epstein. Y empezando por el primero, aunque creo que iremos conectando ideas entre ellos, pero por iniciar con los conceptos, ¿cuál sería la definición de antifrágil? Pues mira, es muy interesante porque antifrágil es un concepto, yo lo estuve investigando, que acuña Nassim Taleb, el autor, porque no existe. De hecho, él dice que en el diccionario, si tú te vas a lo contrario de frágil, normalmente viene fuerte, viene resistente, resiliente, que es un concepto también bastante de moda, resiliencia, pero claro, ¿qué es la resistencia? Pues cuando tú intentas dañar algo, eso tú tienes una resistencia y no permite que lo dañes, ¿no? O cuando doblas algo, vuelve a su forma habitual. Sin embargo, la antifragilidad, que es el nombre de este libro, Antifrágil, lo que hace es que mejora con el daño. Es decir, tú golpeas algo y mejora, ¿no? Ese es un concepto prácticamente nuevo, no porque no existiese antes, sino porque nadie le había dado un nombre. Y él escribe un libro porque dice, este concepto es tan importante que voy a dedicar un libro entero a poner diversos ejemplos y explicar por qué es tan importante, sobre todo en este mundo moderno, tan frágil según el punto de vista de Taleb. Que, por cierto, hablando de polémico, Nassim Nicolás Taleb es un tío súper mega polémico. Nosotros vamos a traer hoy sus ideas. Él es polémico no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice, ¿no? Pero es interesante también leer el libro por lo provocador que es y porque te obliga a pensar. O sea, te dice cosas que te obligan a pensar. Incluso en las cosas en las que no estás de acuerdo, creo que te fuerza a pensar, que siempre es valioso, ¿no? Y aunque finalmente llegues a la conclusión de que está equivocado, porque, a ver, hay parte del pescado que tampoco se lo compro. Pero porque es muy radical también. Es muy radical o muy categórico, ¿no? En muchas cosas y casi siempre la verdad está en un punto intermedio o hay muchos matices que te pierdes y te posicionas siempre en un extremo. Pero al menos creo que en general te da argumentos buenos. A mí me gusta hacer esta distinción de, por un lado, dónde te posicionas en el espectro de una idea, pero también cómo llegas a esa posición, ¿no? ¿Por qué piensas lo que piensas? Y creo que Taleb, en general, argumenta bien sus ideas. Sí. Creo que a veces es víctima de sus propias falacias, ¿no? Por ejemplo, él tiene un tuit o una cita, no sé si es de un libro. Bueno, yo lo vi en Twitter, donde él decía, o él dice normalmente algo así como que si alguien te insulta es una demostración de que tus ideas son buenas, porque si insultan a la persona en vez de criticar la idea es que no tienen mejores argumentos, ¿no? Y alguien en Twitter puso esta cita de Taleb
junto a un tuit donde Taleb llamaba imbécil a otra persona en vez de criticar sus ideas, ¿no? Que lo hace habitualmente. A eso voy, ¿no? Pero bueno, todos tenemos nuestras contradicciones. Sí. Volviendo al concepto de antifrágil, creo que se entiende mejor con ejemplos, así que te voy a pedir si nos puedes dar 3 ideas en 3 niveles donde aplique esta idea, porque además cruza campos de conocimiento, ¿no? Es lo bonito de esto. Y, por ejemplo, danos ejemplos a nivel mundo, por así decirlo, a nivel sociedad y, por último, a nivel individuo. A ver, la antifragilidad es algo que se favorece, hemos dicho, ¿no? Del daño, del caos, del desorden, de todo este tipo de cosas que normalmente nos dan miedo a los seres humanos porque nos dañan, ¿no? Pero si buscamos bien, hay cosas que se favorecen. Por ejemplo, a nivel más micro podemos hablar del emprendedor, ¿no? Normalmente el emprendedor lo vemos como alguien frágil desde fuera porque decimos, bueno, es que cualquier cosa que le pase, su empresa se va a pique. Pero si rascamos un poco más profundo, el emprendedor es algo más que simplemente un proyecto. El emprendedor es una forma de vida que te permite estar constantemente buscando oportunidades. Y tú lo sabes, que conoces a muchos emprendedores, la mayor parte de ellos, antes de tener éxito, han tenido varios fracasos. Y con ese proceso han ido aprendiendo y han salido reforzados, que es el concepto justo de antifragilidad. Entonces, por ejemplo, un emprendedor, él habla de los taxistas, lo que pasa es que quizá nos cuesta más entenderlo en el formato de taxista, pero bueno, por explicar con el ejemplo de Taleb, él habla de los taxistas como antifrágiles, porque él dice que si un taxista tiene en un momento dado, hay una crisis y de repente en la zona, en los recorridos que él hace habitualmente, empieza a ganar menos dinero, siempre puede, por ejemplo, trabajar de noche, o se puede ir a otro lado de la ciudad o incluso se puede cambiar de ciudad y trabajar en otro sitio donde funcione mejor. Sin embargo, si tú eres el empleado de un banco y ese banco cierra, no tienes esas opciones. Te va a costar bastante encontrar un nuevo trabajo en caso de que lo encuentres, ¿no? Por eso, luego a un nivel más alto, ¿no? Podríamos tener las ciudades-estado, que es un concepto que seguro que los escuchantes de tu podcast lo conocen porque las ciudades-estado, bueno, no sé, desde la antigua Grecia creo que son las primeras ciudades-estado, en el Renacimiento, Venecia, este tipo de ciudades, que son exactamente lo que dice la palabra, ¿no? Es una ciudad que, digamos, embebe todos los organismos, las instituciones y se autogobierna, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que son antifrágiles? Bueno, porque en un estado pequeño como una ciudad-estado, si por ejemplo, hay una guerra y esa ciudad-estado se viene abajo, el resto de ciudades-estado que están a su alrededor siguen funcionando, como si nada. Como mucho tendrán una ciudad menos con la que comerciar, pero por lo demás no hay problema. ¿Qué pasa cuando tú tienes un mega-estado, ¿no? Pongamos el caso de las ciudades-estado de Italia, de la antigua Italia, y ahora lo que es Italia como Estado-nación. Si hay un problema con el Estado-nación de Italia, toda Italia, con todas sus ciudades-estado, se va a pique, ¿no? Hay una crisis, todo se va a pique. Antiguamente no, era una ciudad-estado la que se iba a pique. A eso se refiere con que es antifrágil. Obviamente esa ciudad-estado se va a pique, pero el resto que están a su alrededor no. Y aplicado al mundo moderno, podríamos hablar de la fragilidad de las economías más centralizadas, ¿no? Más dirigidas de manera central respecto a economías más descentralizadas, que tienen sus desventajas, por supuesto, pero que son más resilientes ante fallas en alguna zona porque se adaptan mejor a los cambios, ¿no? Sí, aquí no hay reglas cerradas porque, por ejemplo, él habla de la globalización como una fragilización. ¿Por qué? Bueno, todos lo hemos visto con el caso de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania de repente impacta en el otro lado del mundo que deja que el trigo sube al doble, las harinas, ¿no? Suben al doble. O la crisis de 2008, un claro ejemplo. De repente lo que pasa en los bancos en Estados Unidos le influyen a un tío de la India o un tío de España. Entonces, por eso él habla de que la globalización también es una fragilización. Yo tengo mi propio punto de vista y es que por un lado fragiliza y por otro lado antifragiliza. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque tú ahora no solo negocias o comercias con un solo país, sino que la globalización te permite comerciar con muchos países. Si antes te venía el gas de Rusia y te corta el grifo Rusia, puedes negociar con Argelia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es una idea para que pensemos, no para que nos la tomemos al pie de la letra. Y luego a mí me gusta mucho el ejemplo que él pone de la naturaleza, de cómo la naturaleza es antifrágil. Y para que nos entienda la gente, vamos al tema de la evolución, ¿no? ¿Cómo funciona la evolución de las especies? Bueno, pues básicamente el que sobrevive es el más fuerte, el más adaptado, mejor dicho, ¿no? Sería la... Entonces, todo ese daño que puede venir, por ejemplo, en forma de una gran sequía, aparentemente es algo negativo, pero para la naturaleza es una forma de poner a prueba todo el ecosistema y ver quién es capaz de sobrevivir a esa sequía. Por lo tanto, los que sobreviven en una futura sequía sobrevivirán. Es decir, los que nos hemos adaptado somos los supervivientes y por lo tanto estamos mucho mejor adaptados. Y la vida funciona de esa manera a largo plazo, estamos hablando.
Serían 3 ejemplos. Y por poner otro ejemplo de la naturaleza, leí hace no mucho estudios que concluían que ser demasiado cauto con los incendios forestales podría ser peligroso, ¿no? Y argumentaban que la política, entre comillas, estándar, que era apagar cualquier fuego, por pequeño que fuera, podría terminar ocasionando incendios catastróficos más adelante, porque esos pequeños incendios que solían apagarse lo antes posible cumplían una función, o sea, limpiaban maleza, creaban cortafuegos naturales, y por eso la propuesta ahora es dejarlos arder, vigilarlos por supuesto, y si hay riesgo de descontrol pues hay que apagarlos, pero se ha visto que permitir esos pequeños daños produce antifragilidad o previene daños mucho más grandes después. En economía hay un concepto muy importante que es la destrucción creativa de Schumpeter, que habla precisamente de esto, ¿no? Que es poco políticamente correcta, pero que la cuestión es la siguiente. Si tú en una economía a las empresas que les va mal las subvencionas o las ayudas, la gente que está trabajando en esas industrias no va a otras industrias que son más productivas o que funcionan mejor. Entonces, a nivel global, está perjudicando a toda la economía, aunque puntualmente estés ayudando a unas pocas personas, ¿no? Entonces, mirando a largo plazo, si tú quieres crear una economía antifrágil o por lo menos resiliente, lo que tienes que hacer es que las empresas que no funcionan, dejarlas morir. Ya puedes entrar si hay que ayudar a la gente despedida, si no, pero no subvencionar constantemente, como ha pasado en España, sabemos, ¿no? Con la industria del carbón, del automóvil, etcétera. Cuando quizás si no se hubiese subvencionado, esas personas podrían estar trabajando ahora en sectores mucho más productivos y a nivel global seríamos mucho más ricos. Sin duda. Y me gusta también mucho, me parece muy interesante el enfoque de Taleb en la salud, ¿no? Cómo aplicar este concepto de antifragilidad a la biología. ¿Qué nos puedes contar aquí, primero a nivel más macro y después alguna recomendación o ejemplo más concreto? Bueno, básicamente, tus oyentes seguro que conocen este concepto muy claro, ¿no? Que es el concepto de la importancia del estresor para un ser vivo. Es decir, un ser vivo al que tú no le sometes a ningún estrés es un ser vivo débil, que a la primera de cambio va a morir. Esto se puede ver, por ejemplo, con todo el tema que hay con la higiene ahora con los niños. Si el niño no juega en el suelo, no va al parque, no come un poco de arena, por decirlo de algún modo, no ingiere ciertos microbios, su sistema inmunitario los desconoce. Entonces, según va creciendo, le tienes en una burbuja. De repente viene un virus jodido y el crío lo pasa fatal, ¿no? Sin embargo, si tú al sistema inmunitario, desde que el niño es pequeño, le vas dando poco a poco, aquí está el truco, no es de repente, ¿no? Poco a poco, esos estresores, algunos gérmenes, bueno, las propias vacunas, pues el sistema inmunitario va adaptándose y va creciendo y se va adaptando al entorno. Y eso lo podemos ver también con el caso del ejercicio, el movimiento, ¿no? Si tú desde que el crío es pequeño hace ejercicio, mueve cargas, corre, pues sus huesos se van a fortalecer, sus músculos se van a fortalecer, sus tendones, y el día que, por ejemplo, se caiga jugando al fútbol, no se va a romper la pierna. O de más mayor, ¿no? Se ha visto, esto tú lo sabrás mucho mejor que yo, ¿no? Que es súper importante el tema de las cargas en los niños para cuando son adultos. Es decir, en la infancia, el cómo tú sometes a tu cuerpo a cargas para que los huesos se fortalezcan, tiene mucho impacto a luego cuando eres adulto y todo el tema de la osteoporosis y todo esto, ¿no? Pues estamos viendo que todo este afán por la extrema comodidad, extrema higiene que tenemos en el mundo moderno, en el fondo nos está haciendo más daño que bien. Totalmente. Hay un exceso de protección, ¿no? Intentar huir siempre de lo que produzca incomodidad, y yo hablo mucho de esta idea de hormesis, que es una propiedad muy bien conservada evolutivamente en los seres vivos y que se refiere justamente a eso, a que los estresores adecuados y en la dosis adecuada nos fortalecen y al revés, la falta de estrés nos debilita. Y en el caso de los niños y el sistema inmunitario que comentas, pues, por ejemplo, había muchos debates sobre por qué había cada vez más y se había disparado en las últimas décadas pues las alergias a alimentos como los frutos secos, como los cacahuetes, y se comprobó que en gran medida tenía que ver con el miedo que había y que hacía que muchos padres evitasen que los niños consumiesen pues estos alimentos los primeros años de vida, ¿no? Y justamente esto lo que hacía es que el sistema inmunitario no se adaptase, no conociese estas proteínas, estas algunas lectinas que llevan, y que cuando se introducen mucho después hay una respuesta alérgica que podría haberse evitado en muchos casos introduciendo estos compuestos antes, ¿no? Y muy ligado a esto, y algo de lo que yo hablo también mucho es de exponerse a más variabilidad. O sea, llevamos vidas muy planas en todos los sentidos y nuestra salud se beneficia de explorar ciertos extremos de vez en cuando, ¿no? De pasar algo de frío, de pasar algo de calor, de explorar más alta intensidad en el entrenamiento. O sea, ¿por qué es tan bueno el ejercicio? Porque estresa nuestros sistemas, estresa el corazón, los pulmones, los músculos, los huesos, y da la importancia un poco de añadir más variabilidad en general física, ¿no? Nassim es también crítico con la medicina
aquí vamos a entrar en un tema un poquito más polémico, pero ¿qué críticas hace Taleb a la medicina con este enfoque de antifragilidad? Bueno, él es bastante polémico porque básicamente lo que dice es que los médicos a lo largo de la historia prácticamente han matado más gente de la que han curado, por lo menos hasta hace 4 días, como quien dice, ¿no? Hasta que salió la penicilina. Él habla de la penicilina en concreto como un punto de corte a partir del cual sí que la medicina empieza a ser realmente curativa, ¿no? Antiguamente con las sangrías, las lobotomías, bueno, ya no hablemos de temas de brujería prácticamente que se hacían en el pasado, ¿no? Entonces, él habla del concepto este de la iatrogenia, que seguro que tú has comentado muchas veces en el podcast, que es el daño sin querer, ¿no? El daño sin querer que muchas veces hacen los médicos, obviamente no porque te quieran hacer daño, sino porque, para empezar, un médico cuando te ve en consulta, la cantidad de conocimiento que puede obtener en esos 5 minutos que tú estás con él es muy poca. Entonces, claro, ellos tienen el incentivo de intentar hacer algo, ¿no? Esto lo critica mucho también Taleb, la acción por la acción, ese sesgo hacia la acción que también tienen muchos políticos, ¿no? Vamos a hacer cosas para que parezca que hacemos algo, porque el propio paciente te lo pide. Seguramente si tú no le das una medicina, te va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿No me va a recetar algo, no? Entonces, él lo que dice es, mira, si no tienes algo grave, tú mejor no vayas al médico, que esto podemos decir es polémico y quizá no sea correcto, pero te lo plantea. Esto es lo que hablamos de que es un autor interesante porque te manda shocks de este tipo de, uy, voy a pensar en esto que me acaba de decir, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente estoy de acuerdo en lo que dice. Sí, si hablamos de estudios, se ha visto que las personas que se hacen el típico chequeo anual rutinario, voy al médico porque sí, ¿no? Pues aunque no presenten ningún síntoma, pues no tienen después mejor salud que las que no tienen, las que no se hacen esos chequeos. ¿Conoces algún estudio sobre el cáncer de mama que me suena de los análisis que se hacen las mujeres a partir de cierta edad? Como que tampoco tenía una correlación de esos analíticas con el que luego estén... Sí, he hablado, es un tema muy controvertido porque es poco intuitivo, ¿no? O sea, si no sabes nada, parece lógico, parece evidente que hacerse mamografías en el caso de las mujeres o el test para el caso de la próstata en los hombres, pues que sería mejor, ¿no? Porque vas a detectar cánceres en estadios tempranos, que siempre es mejor que detectarlos en estadios más avanzados, ¿no? Pero, sin embargo, muchos estudios no mostraban beneficios. ¿Por qué? Porque no pensamos en esa iatrogenia, no pensamos en todos los falsos positivos que producen estos test, que derivan después en biopsias, que pueden tener complicaciones importantes, o en cirugías que se hacen sobre cánceres que no iban a desarrollarse realmente. O sea, muchas personas, sobre todo hombres, mueren con cáncer de próstata, no de cáncer de próstata, ¿no? Y por tanto, personas que no se someten a estos cribados, pues nunca van a sufrir estos daños. Aquí el debate es, bueno, ¿cuánto daño, cuánta iatrogenia estamos dispuestos a incurrir en términos, pues, de estrés emocional cuando te sale una mamografía positiva, aunque no tengas cáncer? ¿Cuántas biopsias y cirugías innecesarias estamos dispuestos a hacer a cambio de salvar una vida? Porque es evidente que vas a salvar vidas, ¿no? Y si eres la persona a la que detectan un cáncer temprano y gracias a eso te salvas, pues para ti es fantástico. Pero para salvar una vida se han tenido que hacer, pues quizás 20 biopsias innecesarias, X cirugías innecesarias, varias infecciones y complicaciones por esas intervenciones innecesarias, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, la clave, tampoco quiero desviarme mucho, es ajustar bien el segmento de la población sobre el que haces las pruebas, ¿no? Y cuanto mayor sea la tasa base o la frecuencia base de la enfermedad, ¿no? O el riesgo de enfermedad en ese segmento, el beneficio pues será mayor. Es decir, si haces mamografías a mujeres de 30 años, que tienen un riesgo de cáncer de mama muy bajo, el número de falsos positivos va a ser astronómico y la medida seguro que causa más daño que beneficio. Sin embargo, si lo haces en mujeres a partir de, 45 o 50 años con historia familiar de cáncer de mama y no sé qué, donde el riesgo base es mucho mayor, pues las mamografías van a tener un ratio beneficio-riesgo mucho mejor. Y lo mismo con cualquier otra prueba de cribado, ¿no? Y tenemos un problema adicional que es el de separar la señal del ruido. O sea, si quieres detectar todos los cánceres, vas a generar muchos falsos positivos, tienes que hacer la prueba muy sensible, pero si no quieres generar ningún falso positivo, pues vas a dejar de detectar muchos cánceres reales, ¿no? Entonces, tampoco es blanco y negro como muchos creen, ¿no? Y por eso quizás pues no comparto tampoco la visión de Taleb de los cribados, los chequeos que son siempre malos, así categórico, pero como decíamos antes, ¿no? Ese mensaje puede hacerte pensar, puede hacer reflexionar a los que asumen que los cribados son buenos, así también sin pensar más, y vemos que hay muchos matices. Yo creo que en una sociedad en la que no tenemos ninguna tolerancia, por ejemplo, al dolor, ¿no? Que enseguida que la gente tiene un resfriado y va al médico, ¿no? O le duele un poco un pie y a los 2 días ya está yendo al médico o al fisio. Oye, el cuerpo es sabio,
deja que tu cuerpo regenere, seguramente tú te pones bien no porque vas al fisio. Muchas veces vamos al fisio y decimos, bueno, nos hemos puesto buenos, claro, porque la reversión a la media, es decir, lo normal es que tú estés bien. Entonces, si tú estás mal unos días, seguramente si no haces nada, a los pocos días vas a estar bien otra vez. Pero tendemos a pensar que para estar bien tenemos que hacer algo. Y eso es lo que él critica. Yo creo que esta es una idea importante, de que a veces es mejor esperar un poquito, dejar que el cuerpo sane y, oye, si realmente estás mal después de un tiempo o es algo grave o peligroso, entonces sí ve al médico. Porque ahí la probabilidad de ganar es mayor que la probabilidad de perder. Sí, que es una crítica común de los médicos, ¿no? Que mucha gente va a urgencias por cosas que claramente no son urgencias, ¿no? Y vas en agosto al hospital y hay mucha menos gente, o si juega el Madrid-Barça, las salas de urgencias están vacías. Entonces, si puedes esperar a que termine el partido, seguramente no sea urgente lo que te pasa, ¿no? Dicho esto, también mucha gente dice, bueno, es que no sé si es urgente lo que me pasa o no y voy por si acaso. Que tiene sentido, no digo que no, pero en general, si algo es urgente, lo sabes, ¿no? No siempre, ¿vale? Hay excepciones, pero como heurístico suele funcionar bastante bien. Y es verdad que muchas personas, por algún tema menor, entran después en una escalada médica, ¿no? O sea, yo qué sé, te detectan presión arterial un poco alta y te dan un fármaco que te produce efectos secundarios y por tanto necesitas otro fármaco para reducir ese efecto secundario y entras en esa espiral médica que tiene también sus riesgos, ¿no? Y quizá todo empezó porque cuando te tomaron la presión arterial estabas nervioso y ya está, ¿no? Y hay personas que entran en ese círculo de la polimedicación sin que les aporte nada, al revés, ¿no? Con más riesgos. O sea, al final, como siempre, punto medio. O sea, dicen eso de que poca medicina mata, que es evidente, pero cuidado que mucha medicina o medicina innecesaria también mata, ¿no? Y luego está la idea esta de lo que necesitas hacer es invertir en que tu cuerpo esté preparado para cuando tengas un resfriado, para cuando tengas una lesión, y eso supone someterlo a pequeños estresores diariamente, con lo que todos sabemos que hay que hacer. Tampoco son cosas muy novedosas, pero sí entender el por qué, ¿no? El por qué estamos haciendo eso, el por qué estamos entrenando, el por qué estamos también sometiéndonos a cierto estrés mental. Por ejemplo, hay gente que es tan frágil mentalmente porque se le ha protegido desde pequeño que en cuanto va a un trabajo y el jefe le pega un grito, se da de baja por depresión, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido estar creando una sociedad tan frágil a todos los niveles. Sí, de esto habla justo un libro de Jonathan Haidt, no sé si lo has leído. ¿Cuál de ellos? The Coding of the American Mind. Sí. Y habla de esta fragilización emocional que han causado las universidades en las últimas décadas, bueno, la sociedad en general, ¿no? Por no exponer justamente a los jóvenes a más ideas, a ideas incómodas incluso, pero que son necesarias, ¿no? O que se van a encontrar en el mundo real más adelante. Y de hecho, en su último libro, que no ha salido todavía, creo que está a punto de salir, dice algo muy importante, que es que hemos sobreprotegido a los niños en el mundo físico, pero los hemos dejado desprotegidos en el mundo virtual. Y creo que es muy cierto, ¿no? Y bueno, no lo he leído todavía, pero promete. Volviendo a Taleb y a ese error de sobreproteger a los niños en el mundo físico, ¿qué podríamos recomendar según Taleb? A mí me hace mucha gracia porque tiene un término en Antifrágil que es muy políticamente incorrecto, que es que hay que huir de las supermamás, ¿no? Supermamás yo entiendo que se refiere a superpapás también, ¿no? Pero es esta figura que es muy de nuestro tiempo porque antiguamente nuestras abuelas no tenían tiempo para empezar porque tenían 8 niños y luego porque culturalmente no había esta idea de al niño hay que estar todo el día encima de él, sino que se le dejaba hacer. Yo creo que es volver un poco a las ideas clásicas, ¿no? Taleb es mucho de aprender de la tradición, ¿no? Y cosas que se llevan haciendo, claro, cosas que se llevan haciendo miles de años y funcionaban, ¿por qué hemos dejado de hacerlas? Por ejemplo, que los niños jueguen por su cuenta, ¿no? Estamos todo el tiempo pendiente de los niños, de sus interacciones sociales, de si uno le da un golpe al otro, bueno, déjalos, están creando sus jerarquías, están aprendiendo a hacer diplomacia, están aprendiendo a imponerse. Si tú al crío cada vez que hace algo le estás marcando, no le dejas que aprenda. O sea, le estás impidiendo que ese pequeño estresor le haga aprender. Por lo tanto, cuando sea mayor, no va a saber qué hacer. Esto también lo dice Jonathan Haidt, que pasa con las redes sociales, que el hecho de que los niños y los adolescentes sobre todo, no se comuniquen ya tanto por el mundo físico, sino por el mundo online, hace que ciertas interacciones físicas les resulten muy complicadas, porque tú por WhatsApp, en un momento dado, por ejemplo, puedes dejar de hablar. Pero cuando tú tienes a una persona delante que te está hablando, tú tienes que responder. Entonces, básicamente lo que dice Taleb es dejar que los niños jueguen, que se ensucien, que hablen, que discutan, dejarles un poco. Y es lo de siempre. Centraros en que los grandes peligros, o sea, podríamos llamarlos cisnes negros si quieres que hablemos ahora un poco de ellos, los grandes eventos, que son los que luego mueven la Tierra,
como por ejemplo que un coche atropelle a tu niño o que a tu niño le hagan bullying serio en el colegio, eso es lo que le tienes que proteger. No de todos esos pequeños estresores que son buenos, aunque a ti como padre te duela verlos. Y bueno, aquí el contraargumento fácil es que también en los años 70 iban los niños sin cinturón de seguridad y que si hiciera así no quiere decir que fuera bueno, ¿no? Pero la diferencia es que eso no les enseñaba nada, punto uno, y punto dos, que es muy peligroso, como dices, ¿no? Claro, es que tú vas a morir, o sea, claro. Creo que un ejemplo muy bueno, que también lo dice Jonathan Haidt, es que antes la mayoría de niños, si me incluyo, pues íbamos caminando al colegio. Era lo normal, ¿no? Y ahora, y sobre todo en Estados Unidos, pero también cada vez más en España, los padres llevan a los niños en coche hasta la puerta del colegio, los recogen en la puerta del colegio para llevarlos a casa. Es cada vez más raro ver a niños caminando solos por la calle y creo que es porque a los padres les da miedo, ¿no? A pesar de que hay muchos menos secuestros y muchos menos ataques a niños que hace solo 30 o 40 años. O sea, hay más seguridad que nunca, pero más miedo que nunca, ¿no? Y este tipo de actividades creo que ayudan a los niños, les dan autonomía, les dan autoconfianza, o también se ven los espacios de juego, que son mucho más seguros que antes. Ahora es todo totalmente acolchado, ¿no? Para que no se hagan nada de daño, y antes teníamos ahí clavos y ruedas y todo, pero se ha visto que ese componente de riesgo es necesario para que se desarrollen los niños, para que midan lo que pueden hacer y lo que no, y debes, por supuesto, protegerles de grandes accidentes, ¿no? De que se rompan la cabeza, pero una torcedura de tobillo, una caída, son parte del aprendizaje. Es un baremo que ellos hacen del riesgo, si no, no pueden hacer ese baremo. Exacto, sabemos que necesitamos cierto nivel de riesgo y si no nos exponemos a él jugando en entornos controlados cuando somos niños, lo vamos a buscar después, seguramente haciendo loco con el coche, ¿no? O se va a manifestar de manera maladaptativa con más ansiedad o lo que sea. De hecho, yo creo que tu niño venga del parque y venga con una raspadura, una herida en la rodilla, es hasta casi positivo. Es decir, claro, que él vaya, que se esté probando, que tú veas que se está probando. Sí, sí. Ahora los parques de niños parecen, yo qué sé, parecen búnkeres para gente con problemas mentales. O sea, es casi imposible hacerse daño, ¿no? Entonces ellos, ¿cómo van a medir el riesgo ahí, en un sitio tan protegido como ese, que están incluso encerrados dentro? Sí, sí, o sea, exceso de seguridad en el mundo físico, que es asfixiante, pero como decía, los hemos dejado desprotegidos después en el mundo virtual, que es donde está la mayoría de peligros a día de hoy, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Y por continuar con el tema, veo aquí en las notas que me pasaste también la idea de opcionalidad, de mantener más opciones abiertas. ¿A qué se refiere? A mí el concepto de opcionalidad, probablemente de todos los que tiene Taleb en sus libros, es el que más a mí personalmente me ha abierto la mente, ¿no? Él lo que dice es que una manera de crearse esa antifragilidad es generar muchas opciones. Pero aquí está el concepto importante, generar muchas opciones de forma barata o gratuita, ¿no? A mí me encanta un ejemplo que él pone siempre de, oye, tienes que ir a las fiestas. ¿Por qué? Porque ir a una fiesta no cuesta nada, o sea, incluso te puedes colar en alguna fiesta de estas y ahí vas a conocer a gente. Y nunca se sabe, pero en una de estas puedes conocer a tu futuro jefe, a tu futura mujer o a tu futuro socio. Si tú te quedas en casa encerrado, te estás cerrando opciones. Y bueno, de hecho yo tengo un ejemplo de mi chica que estuvo en México hace poco, te lo contaba en la comida, y bueno, ella es una persona que genera mucha opcionalidad. Y vais a ver el ejemplo, ¿no? Ella se fue a cenar, estaba en Mérida, creo, en México. Y de repente pues estaba un guitarrista que le encantó. Entonces, normalmente, ¿qué haría la gente? Aplaudir, dar un poco de dinero y ya. Pero ella se levantó y fue a hablar con el guitarrista. Oye, ¿qué tal? Se pusieron a hablar, ella es pianista. Ah, ¿eres pianista? Sí, de danza. Ah, pues yo tengo un amigo que es pianista de danza en esa ciudad. Ah, pues dame el teléfono. Entonces le dio el teléfono de ese amigo, le contactó mi chica y resulta que él le seguía a ella en redes sociales y le propuso hacer un curso al día siguiente de pianista de danza, que es a lo que ella se dedica. Entonces, de la nada, de repente, generó opciones y con muy poquito trabajo, ¿no? Muchas veces por timidez, por, no voy a hacer esto, nos cerramos muchas opciones, ¿no? Y para mí el caso más claro es en el tema de los médicos. Normalmente, ¿qué hacemos? Tenemos un problema de salud, vamos al médico de cabecera y el médico de cabecera nos dice, haz esto, ve a un especialista y ya está. Pero eso es un error, porque por muchas cosas se puede equivocar, puede tener un sesgo de cualquier tipo y en temas de salud no nos la podemos jugar a una sola carta. Entonces, yo siempre digo que si puedes tener un médico privado y si no, ahora en muchas ciudades hay la opción de pedir cambio de médico. Y siempre para temas mínimamente importantes, 2, 3, 4 opciones. Y ya veréis como cada médico probablemente os diga una cosa diferente.
Entonces, ahí estamos generando opcionalidad con un poquito de trabajo, que es pedir ese cambio de médico o pagar 30 euros al mes por un médico privado. Sí, sí. O sea, a mí es un modelo mental que también me ha ayudado mucho, pero como todo, tiene sus problemas, ¿no? O sea, en general, mantener opciones abiertas tiene un coste. En algunos casos, coste económico, como tener ese seguro privado, o en algunos casos, simplemente un coste atencional, ¿no? O que te distraen las opciones abiertas. Ya. Entonces, creo que es verdad que hay que abrir muchas opciones, ¿no? Sobre todo al principio, pero también hay que saber cuándo cerrarlas. El ejemplo que pongo siempre es muchos casos, ¿no? De gente que se hace famosa o que le va bien gracias a dedicarse con mucho foco a una cosa y a raíz de eso se hacen conocidos y les invitan, por tanto, a muchas fiestas, a premios, a montar negocios, a otras oportunidades y dejan de hacer lo que realmente son buenos haciendo, ¿no? Y luego les va mal. Totalmente. Entonces, bueno, el riesgo es ese, pero como digo, sobre todo al principio, creo que tienes que crear esas opciones, facilitar esa serendipia. O sea, si miramos atrás, muchas cosas que pensamos que fueron fruto de un gran plan, de nuestro esfuerzo, fueron en realidad, en gran parte, casualidad, ¿no? De estar en el sitio adecuado, conocer a la persona adecuada. Pero bueno, hay que exponerse a eso, entendiendo el papel del azar. Y al mirar atrás tenemos este sesgo narrativo, ¿no? Nos contamos una historia muy lineal y coherente y perdemos de vista el gran papel del azar, ¿no? Que de hecho es otro de los grandes temas de Taleb, no tanto en este libro, más en los anteriores, de Fool by Randomness, del Cisne Negro. Y de hecho él es un académico incluso del tema de probabilidad y azar, él habla sobre ello. Y yo por eso he hecho mucho hincapié cuando tú dices la opcionalidad tiene un precio, sí. Por eso él hace tanto hincapié en que busques opciones baratas. O sea, cosas no tanto que te distraigan, sino cosas que realmente te cuestan un minuto más, como hacer una llamada más, por ejemplo, a un sitio para preguntar, en vez de muchas veces como nos quedamos con la primera opción o lo primero que nos dicen por no molestar. Esto es mucho también del mundo civilizado, ¿no? De no voy a molestar, no voy... Oye, pues habla con la gente, muévete, pregunta y ya verás cómo enseguida generas un montón de opciones. Total. Siguiendo con los elementos que marcabas aquí como cosas que nos fragilizan, dices también depender mucho de predicciones y de modelos. ¿A qué se refiere Taleb con esto? Claro, él, para entender un poco esto, hay que entender que Taleb, una de las cosas que explica en sus libros, es que vivimos en un mundo extremadamente complejo, ¿no? Hemos pasado de un mundo bastante predecible, como podía ser el mundo pre-revolución industrial, a más o menos predecible, que es un poco siglo XIX, a de repente mediados del siglo XX, siglo XXI, que sería la tercera revolución industrial o la revolución del conocimiento, en la que el mundo se globaliza, las profesiones son cada vez más complejas, tenemos una economía completamente interdependiente, una geopolítica complejísima. Entonces, lo que él dice es que muchos economistas, por ejemplo, lo que intentan es coger toda esa complejidad y modelizarla, ¿no? En ecuaciones matemáticas o en leyes, ¿no? Y él es muy crítico con esto. O sea, básicamente a los economistas les pone a parir porque él cree que todo eso son paparruchadas y que realmente no hay nadie que sea capaz de modelizar ni de predecir nada de eso. Que lo único que podemos hacer, y aquí sí que da como una salida, ¿no? Es prepararnos para lo que pueda suceder, ¿no? Estos cisnes negros de los que he hablado antes, que son eventos que nadie puede predecir, que a posteriori todo el mundo explica, pero que antes nadie puede predecir. Por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, el 11S, o la crisis de 2008, que luego hubo mucha gente, ¿no? Pero antes prácticamente nadie decía que iba a suceder, ¿no? Entonces, nos podemos preparar, pero no lo podemos predecir. Y el que diga que puede predecir eso es un soplagaitas, básicamente es lo que dice. Lo dice con peores palabras que las mías. Sí, los humanos siempre hemos intentado predecir el futuro, odiamos la incertidumbre y siempre hemos intentado, pues eso, leer el futuro bien en las hojas del té, en el vuelo de los pájaros, y como ahora nos parece absurdo tomar decisiones en base a estas cosas, pues lo hacemos a partir de los expertos, ¿no? Los modelos, los economistas, etcétera, pero la tasa de acierto no es mucho mejor, ¿no? Dicen esto que para ser un buen profeta solo tienes que hacer 100 predicciones y después darle publicidad a las 5 predicciones en las que acertaste, aunque fuera por casualidad, ¿no? Haber dicho esto, o sea, es un poco broma, ¿no? Pero sí que podemos hacer cosas, o sea, primero, prepararse para esos cisnes negros, como decías, y después actualizar nuestra información constantemente, ¿no? Está este libro, no sé si lo has leído, Super Forecasters. Sí, lo menciona Epstein en Amplitud, en uno de, uno de los capítulos. Es verdad. Bueno, pues básicamente lo que dice es que los mejores predictores, o sea, las personas que mejor predicen el futuro, pues reconocen que, punto uno, no tienen ni idea de lo que va a pasar, pero van asignando probabilidades a distintos escenarios y
sobre todo van ajustando esas probabilidades a partir de la nueva información que van teniendo, ¿no? Entonces, no podemos predecir el futuro, pero hay modelos mentales mejores que otros y después, pues lo de siempre, ¿no? Prepararse y sobre todo para los escenarios que nos puedan destruir. Sí, él cree que el mundo no cambia tanto por pequeños cambios, por pequeñas mejoras o pequeños empeoramientos, sino por las grandes crisis. O sea, en su teoría, en su filosofía. Entonces, claro, todo en su filosofía ronda alrededor del cisne negro. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararme? Como no lo puedo predecir, ¿cómo me puedo preparar, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que no sé ahora mismo si la dice Epstein o Taleb, porque es que tienen ideas muy, muy en común en este tema, y es que los mejores pronosticadores, que esto hay concursos de pronosticadores, no son los expertos en una materia. Es decir, no es el experto que está todo el día estudiando sobre la guerra de Ucrania, sino que es gente que no tiene por qué saber a priori mucho de la guerra de Ucrania, pero que tienen esa mentalidad que tú dices, esa flexibilidad cognitiva, esa capacidad de yo no tengo una ideología, sino que si tú me vienes con datos nuevos, yo los incorporo a mi idea previa. Y esto es fundamental. En un entorno complejo, tú nunca vas a tener toda la información, entonces tienes que estar siempre abierto a cambiar tu predicción. O tu modelo. Exacto, o sea, va por ahí, ¿no? Tener modelos mentales e irlos adaptando. O sea, al final vivimos en un mundo que llaman VUCA, ¿no? De volátil, incierto, complejo, ambiguo, exacto. Y por tanto, no podemos predecir, pero podemos hacer estimaciones y aprender de la historia también, ¿no? Dicen esto de que la historia no se repite, pero rima. No se repite, pero exacto, rima. Eso por un lado, y también que la historia no se repite nunca, pero que la naturaleza humana se repite siempre, ¿no? Y si estudias cómo se comportó la gente en el pasado, en crisis y burbujas de hace 50 años, 100 años, seguramente se comportarán igual en las próximas oportunidades, ¿no? Lo comentamos, creo que en la charla de naturaleza humana. Y por cerrar ya el libro de Taleb y hablar de otro elemento que nos fragiliza o de personas que son frágiles, y es el optimizador nato. ¿Por qué es esto peligroso? Porque lo de optimizar parece que suena bien, ¿no? Pues mira, yo he sido emprendedor, tú lo sabes, y tú eres emprendedor, entonces lo vas a ver muy claro. Cuando tú tienes una empresa, tienes como dos estrategias principales, ¿no? Tienes la estrategia de, bueno, esto me funciona, voy a ir optimizándolo para ganar, por ejemplo, €1 más, ¿no? O para hacer este proceso un poquito más rápido. Entonces, ¿qué peligro tiene eso? Que poco a poco, cuando tú vas haciendo eso, estás reduciendo los márgenes de error. Por ejemplo, en un proceso logístico, tú puedes ir optimizando, pero si optimizas mucho, el día que, por ejemplo, un empleado se pone enfermo, de repente todo se te cae, ¿no? Entonces, Taleb hace mucho hincapié en trabajar siempre con márgenes de seguridad. Y esto, un ejemplo práctico que los que no seáis empresarios lo podéis utilizar en vuestro día a día, está en el tema del dinero. O sea, si yo soy una persona que vive al día y no tengo dinero en el banco, pues cualquier suceso que me ocurra, esto pasa mucho con los pobres, ¿no? En países africanos, y cualquier cosa, una enfermedad a un niño que le pasa un resfriado y se le pone un poco difícil, los 50 euros que tenían se quedan sin ellos y de repente todo empieza a ir mal. Entonces él lo que dice es, ten siempre un margen de seguridad, ¿no? En este caso puede ser dinero en el banco para estar 6 meses, por ejemplo, sin trabajo, etcétera, etcétera. O para pagar una enfermedad de tu hijo pequeño o lo que sea. Si tienes una empresa, lo mismo, ten siempre cash suficiente o ten siempre un empleado de backup por si uno se te pone malo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando las cosas van bien, todos queremos optimizar. Y esto nos pasa en nuestras vidas personales, ¿no? Vas metiendo huequitos en todo, pero de repente un día te da un burnout, te quemas, estás estresado, perdido y te dan bajón y estás 2 meses de baja. Bueno, pues, de hecho, él dice, por ejemplo, que él no utiliza agenda. Dice, yo nunca agendo nada y así me va mucho mejor. Bueno, a mí me parece un poco radical, pero sí, dice que una actividad agendada la hace sentirse prisionero, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sobre el tema de la optimización lo hemos visto con la pandemia, o sea, que todas las empresas optimizan tanto sus procesos que trabajan prácticamente sin inventario, con el stock de lo que van a fabricar ese día, ¿no? Todo es súper lean, pero cuando hay un problema, un pequeño choque en algún punto, pues de repente hay desabastecimiento y colapsa toda la cadena, ¿no? O sea, no hay margen de seguridad. Y a nivel personal, pues algo parecido. Tampoco soy tan radical como Taleb, pero me gusta tener mucho espacio libre en la agenda. O sea, creo que por intentar optimizar sus días, la gente llena la agenda, ¿no? O sea, les da una falsa sensación de productividad tener todo lleno, pero quizás la mayoría de esas oportunidades o de esas actividades agendadas son de 7 sobre 10, por decir algo, y cuando llega una oportunidad mucho mejor, de 9 o 10, pues no la pueden coger porque ya no tienen nada de margen, ¿no? Además de que tienen mucho más riesgo, como decías, de quemarse porque no hay espacio entre todas esas tareas, no hay aire, ¿no? Y es asfixiante, ¿no? Entonces, ser menos eficiente a corto plazo te puede dar mejores resultados a largo plazo. Mira, a mí hay un ejemplo, si quieres, por terminar, que me encanta, que es
la propia selección natural, ¿no? El diseño de la naturaleza. El ser humano, por ejemplo, está preparado para vivir varios meses sin comer. O sea, la naturaleza no ha diseñado un ser humano que si un día no come se muere. Entonces, ¿por qué nosotros diseñamos empresas que si un mes tienen problemas de repente se caen? O escuelas o instituciones que enseguida que hay un problema, o edificios que se derrumban con un mínimo corrimiento de tierra. Pues Taleb lo que dice es una cosa, yo creo que es de sentido común, ¿no? Que es que miremos más a largo plazo y pensemos que bien no podemos predecir los cisnes negros, pero sí sabemos que van a ocurrir. Exacto, y como dicen, para ganar hay que sobrevivir, ¿no? Esa es la regla número 1. Hay que empezar por ahí. No perder, ¿no? Como decía Warren Buffett. No arruinarte. No arruinarte, sí. Eso es. O sea, en el fondo quieres tomar muchas pequeñas apuestas asimétricas, ¿no? Que tengan mucho potencial de recompensa, de que salgan bien, pero con un riesgo bajo. O más que riesgo bajo, que si salen mal no te dañe mucho. O sea, creo que Taleb usa el ejemplo, no sé si en este libro o en otros, de la ruleta rusa, ¿no? O sea, si te ofrecen 1 millón de euros para jugar a la ruleta rusa, aceptarías sabiendo que las probabilidades de ganar son muy buenas, ¿no? 5 entre 6, ¿no? Es solo una bala en el revólver, pero el impacto de perder es que te mueres, es demasiado grande. Entonces, aunque la probabilidad sea buena, no es una apuesta que tenga sentido. Totalmente. Bueno, pues pasemos al segundo libro, Amplitud, de David Epstein, que como decíamos, tiene muchos paralelismos, elementos comunes con Antifrágil. E igual que empezamos antes con las definiciones, ¿cuál sería el concepto principal de amplitud? Vale, lo que dice Epstein es, una vez más volviendo al tema de la revolución industrial, ¿no? Somos hijos de la revolución industrial. En este sentido, lo que dice es, nos hemos especializado muchísimo, ¿no? El capitalismo y luego la revolución industrial han tenido una tendencia que es cuanto más nos especializamos, más productivos somos. Y esta es una idea cierta. Realmente el capitalismo funciona por ahí, ¿no? Tú haces cordones, yo hago zapatos y mucho más productivo que si yo hago todo el zapato completo, ¿no? Entonces, esa idea es buena, pero ¿qué pasa? Que de repente llega la revolución del conocimiento, la revolución digital, y nos encontramos que el mundo ha cambiado, que el mundo es mucho más complejo y que esos especialistas valen para apretar tuercas o para diseñar procesos muy concretos, pero que de repente cuando tú tienes que solucionar un problema complejo, pues no son capaces, porque tienen una visión de la realidad muy visión túnel. Entonces, él lo que hace realmente en este libro es una defensa al generalista o al polímata, ¿no? Que también sería... Bueno, yo tengo un proyecto que es Polímatas y precisamente es porque yo soy una persona así, ¿no? Soy una persona que me intereso por muchas áreas del conocimiento y siempre me ha gustado pues, hacer de todo tipo de cosas, todo tipo de deportes, ¿no? Tengo muchas inquietudes. Entonces, como yo, pues hay mucha gente. Tú mismo podrías definirte como un polímata y muchas veces hemos estado un poco estigmatizados en el sentido de que desde pequeños, como nos interesaban muchas cosas, nuestros padres nos decían, bueno, céntrate en algo, ¿no? Así no vas a ir a ningún lado. Porque la idea es que cuanto más te especializas en algo, mejor vas a ser y por lo tanto vas a poder ser más competitivo. Y eso es cierto en un mundo, como llama Epstein, bueno, que es un mundo sencillo, con reglas concretas, pero en un mundo malo o complejo, del que también habla Taleb, ya no es tan bueno. Y ese especialista, que puede ser un empleado de banco excepcional, pues en el momento que se le mueve un poco la tierra, ese hombre ya no sabe qué hacer con su vida. Entonces, el generalista tiene muchas ventajas y eso es lo que cuenta un poco en este libro. ¿En qué características tendría ese mundo bueno o en qué casos tendría más sentido la especialización? Bueno, pues un mundo bueno, todo el mundo lo va a entender, ¿no? Es el mundo de los juegos, por ejemplo. Para ser un gran jugador de ajedrez, tú te tienes que especializar. Tienes unas reglas muy delimitadas y hay una manera de jugar bien al ajedrez. ¿Qué pasa? Lo contrario sería gestionar una empresa. ¿Cuál es la manera correcta de gestionar una empresa? No la hay. Por mucho que haya libros de empresa y algunos muy buenos, tú no te lees un libro y dices, ya sé gestionar una empresa. No, porque estamos en un mundo complejo. Los mundos complejos normalmente están conformados por personas. Las personas somos seres complejos. Y cuando tú tienes muchas interacciones, la complejidad se multiplica. Por lo tanto, una empresa nunca va a poder ser un mundo bueno, ¿no? Más mundos buenos, pues si tú, por ejemplo, quieres ser deportista de élite o músico profesional, al final lo que tienes que hacer es hacer una práctica deliberada, es decir, consistente, ir recibiendo feedback de lo que haces mal, ir corrigiéndolo, pero tú sabes lo que hay que hacer para llegar a tocar bien el violín. Quizá no para ser un genio del violín, que eso sería otra cosa, ¿no? Pero para tocar muy bien el violín sí sabes lo que tienes que hacer. Sin embargo, para ser un gran diplomático o un gran político, ¿cuál es el manual de instrucciones? No hay, ¿no? Esa es la diferencia. El mundo malo no tiene instrucciones, podríamos resumirlo. Incluso si vamos a algunos de los ámbitos que has tocado, como el del deporte, que lo menciona Epstein en el libro, ¿no? O sea, antes se pensaba que para llegar a la élite de un deporte, o sea, si querías ser el mejor tenista, el mejor futbolista,
pues que tenías que empezar de niño, sino que sería imposible, ¿no? Que si no estabas con el palo de golf a los 3 años, como es el caso de Tiger Woods, no llegarías a ser el mejor. Y por supuesto estos casos existen, pero hoy sabemos que son más la excepción que la regla y que en general los atletas que se especializan demasiado temprano en un deporte tienen, punto 1, menos probabilidad de llegar a la cima, punto 2, más lesiones y además carreras en general más cortas que los deportistas que exploran distintos deportes, ¿no? Y hay varias explicaciones. Por un lado, enlaza con la idea de opcionalidad que vimos antes, ¿no? Si te expones a más deportes, tienes más posibilidades de encontrar lo que realmente te gusta o lo que realmente se te da bien, y además distintos deportes desarrollan distintas capacidades físicas o neuromotoras y por tanto como que construyes una base más amplia sobre la que después poder crecer, ¿no? O sea, como dicen, para construir un edificio muy alto necesitas una muy buena base y es lo que haces al exponerte a más prácticas deportivas, ¿no? Y construir esta base antes de especializarte es bueno, ¿no? Porque por supuesto en algún momento te vas a tener que especializar, pero el mensaje es que hacerlo demasiado pronto suele ser contraproducente. O también está el caso que comenta en el libro de los premios Nobel, ¿no? Que para ganar un premio Nobel podríamos pensar que hay que dedicarse cuerpo y alma a una única cosa por mucho tiempo, pero se ha visto que la mayoría de galardonados de los premios Nobel tienen otras aficiones, tienen intereses distintos a los campos en los que han ganado el premio, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con este concepto que me gusta mucho del modelo T de conocimiento, ¿no? En el sentido de que sabes mucho de una cosa, o sea, te especializas en una cosa, que es el palito de la T, el palito del medio, pero sabes también un poco de muchas cosas que te dan un conocimiento global más amplio, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, él menciona en el libro un estudio de Todd Rose y Yogi Ogas en el que cogen individuos con carreras inusuales, individuos de éxito, y les entrevistan, ¿no? Y ellos esperaban encontrar que igual, pues yo qué sé, de los 50 individuos, que 5 o 6 eran gente de esta, ¿no? Pues un poco diletantes, gente que iba probando de aquí y de allá. Y lo que se encuentran es que prácticamente la totalidad de toda la muestra que habían cogido es gente así. Y lo más curioso es que estos caballos negros, como se llaman, es gente que piensa que ellos son casos raros. Pero en realidad lo raro es como entre los premios Nobel. Lo raro es un tío que haya empezado con 18 años con una cosa y a los 40 le hayan dado el premio Nobel con esa misma cosa. En general, pues gente como Einstein, por ejemplo, en su día, pues es un tío que tocaba el violín, que le gustaban muchas cosas, gente con muchos hobbies. Y diréis, ¿por qué eso puede ayudar, por ejemplo, a descubrir la teoría de la relatividad, ¿no? General. Bueno, pues porque lo que se ve es que la creatividad se fomenta con el cruce. Entonces, si tú toda la vida estás estudiando un solo tema, te falta todo el mundo, o sea, te falta el 99,9% del mundo, te falta. ¿Qué pasa? Que ese 99,9% puedes coger cosas de ahí y llevártelas a tu terreno. Y es como funciona la creatividad, ¿no? Yo cojo algo de arquitectura y me lo llevo a la programación, o cojo algo de la programación y me lo llevo al diseño de ropa. Y esas analogías, hay un capítulo que dedica muy bonito, Epstein en el libro, a las analogías, al pensamiento analógico, funciona de ese modo. Cuando tú tienes una persona como Kepler, que era un gran amante de las analogías, que estudia las flores y luego ve cómo llevarse una idea de las flores a los planetas, al movimiento de los planetas, pues tienes un individuo creativo. Lo contrario es el típico individuo que siempre está con la misma idea, con ese efecto túnel, ¿no? Que yo le llamo, que es la tendencia natural del cerebro, por otro lado. Es decir, si yo no experimento con otras cosas, mi cerebro va a sota caballo rey, como la gente mayor. O sea, siempre lo mismo, voy a ir caminando por el mismo lugar y eso es tanto camino por el mismo lugar a nivel físico como a nivel cerebral. Siempre voy por el mismo caminito. Y gente muy brillante no se le ocurren ideas porque no tiene esa polinización que puede ser por su cuenta, es decir, explorando él o ella pues viajes, libros o demás, o puede ser rodeándote de gente que te estimule de ese modo. De hecho, se ve que la gente más brillante es la gente que es capaz de contener multitudes. Es decir, que dentro de su propia cabeza es capaz de tener un personaje, un científico loco, un fiestero, una persona que le encanta los libros de novela rosa. Y todo eso lo contiene él, ¿no? Entonces, eso le permite ser mucho más creativo y tener ideas fuera de la caja. Claro, al final la creatividad no deja de ser combinar cosas de distintos o ideas de distintos ámbitos para crear algo nuevo, ¿no? Y si solo conoces un ámbito,
compites con mucha gente, pero hay menos gente que conozca este ámbito y algo de aquel otro. Entonces, cruzar distintos campos de conocimiento te da una paleta mucho más amplia para generar estos colores o estas ideas nuevas, ¿no? O también se sigue pensando que para resolver problemas o un problema complejo de un campo concreto necesitas mucho conocimiento experto de ese campo, que en parte es verdad, obviamente necesitas conocimiento del tema, pero vas a llegar a soluciones mejores si incorporas modelos mentales o conocimiento de otros campos, ¿no? O sea, cuenta, por ejemplo, en el libro el caso de la NASA, ¿no? Que era incapaz de resolver, no me acuerdo qué problema, o creo que eran varios problemas, y lo abrieron a expertos de fuera, y la sorpresa fue que las ideas que finalmente les ayudaron a resolver algunos problemas venían de campos totalmente distintos, ¿no? Un fontanero. Exacto, ¿no? Entonces, claro, a veces la especialización crea esa endogamia, ese dogmatismo, crea una visión túnel, ¿no? Que no te permite ver cosas que desde otro campo de conocimiento son evidentes, ¿no? Y cuando lo ves con ojos frescos desde fuera. Entonces, de ahí la importancia de esa visión general. O me gusta esta idea, esta analogía de que los especialistas son como las ranas que están en el suelo y conocen el detalle exacto de la planta, de las flores, etcétera. Y los generalistas son como las águilas que vuelan a 100 metros de altura, ¿no? Y ojo, las águilas no son mejores que las ranas. Ambos animales son necesarios porque aportan visiones distintas, visiones complementarias de la realidad, y para unas cosas el águila no te va a servir para nada porque hay que ver algo muy pequeño que está en el terreno y tal, y eso solo lo va a ver la rana, pero la rana no va a ver lo que hay más allá de su charca, no va a ver el contexto de su entorno, ¿no? Entonces, de nuevo, el águila y la rana van a lograr más cosas si comparten información, o cada uno de nosotros podemos intentar ser el águila y la rana, ¿no? El formato T. Exacto, ese modelo T, ¿no? O me gusta también esta idea de nubes y barro, que creo que se la escuché a Gary Vee. O sea, necesitas estar a veces en las nubes, ¿no? Que sería tener la visión a largo plazo, la estrategia de alto nivel, pero también necesitas la capacidad de embarrarte, ¿no? De ejecutar, de meterte con el equipo en el fango, tener conocimiento técnico, etcétera, ¿no? Y por ir terminando, me gustaría pedirte que des algunas ideas sobre cómo podemos mejorar esta amplitud. Y, por ejemplo, una de las notas que ponías aquí es preguntarse a menudo si este es un mundo malo o bueno. Claro, esto nos vale para los dos libros, ¿no? Para el libro que hemos comentado de Antifrágil. Claro, estamos hablando aquí de las maravillas de ser antifrágil, de ser amplio, pero si estamos en un mundo bueno, es decir, si tú, por ejemplo, tienes un trabajo en el que tienes que optimizar y te tienes que centrar en procesos concretos, hay soluciones ya hechas. ¿Para qué te vas a volver loco, no? Es un mundo bueno, te valen las reglas de siempre, ¿no? Que seguir el manual de instrucciones lo mejor posible. Pero si es un mundo malo, y aquí vuelvo a las pistas de antes, ¿hay personas involucradas? ¿Hay muchas personas involucradas? ¿Pueden ocurrir eventos no planificados? Bueno, estamos en el mundo malo. Y aquí es la antifragilidad de la que hablábamos. Y estos generalistas son muy valiosos. Y esto muchas veces las empresas no se dan cuenta. Solo hay que ver las peticiones de empleo de las empresas cuando piden directivos. Yo lo he visto en una temporada que estuve buscando trabajo y me doy cuenta de que buscan especialistas. Y un directivo, per se, no tiene sentido que sea un especialista, porque un directivo es un facilitador. Tiene que estar conectando, tiene que estar haciendo diplomacia, tiene que estar haciendo estrategia. Todo eso son asuntos complejos que requieren de esa visión generalista. Y como tú dices, que luego tengan una especialidad, marketing, estrategia, la que sea, pero que sean generalistas, sí, sin duda. A mí me gusta mucho una que es el acostumbrarse a fallar. Es decir, ver el fallo como parte del proceso. Y esto incluye el hecho de que cuando tú terminas de estudiar, no tienes por qué trabajar de lo que has estudiado. Es decir, esto muchas veces los padres, yo creo que tienen ahí una obsesión, ¿no? De si has estudiado Derecho, y presionan mucho a los chavales, o incluso tú mismo te presionas porque lo has estudiado, es la falacia del costo hundido, ¿no? Como ya lo he hecho, tengo que trabajar de esto. Y lo que dice Epstein es, tienes tiempo, prueba, tu personalidad se va formando, hasta los 30 años tu personalidad se está desarrollando. Igual lo que a los 18 te gusta, a los 28 no te gusta, no pasa nada. Tú y yo somos ejemplos de ello. Los dos empezamos en consultoría, los dos programadores, y luego cada uno se ha dedicado a cosas muy diferentes. O sea, no hay por qué agobiarse porque a los 30 años no tengas ya el trabajo de tu vida, ¿no? A eso me refiero con permitirse fallar, entre comillas. Es el fallo bueno. El fallo en pequeño, el seguro, ¿no? Sí, sí. Y podemos profundizar un poco en esto porque es algo muy práctico, ¿no? Y cada día me llegan muchas personas que, claro, conocen mi historia y llevan tiempo en algo que no les gusta, pero sienten que ya es muy tarde para cambiar. Y te hablo de
personas que igual tienen 30 años o 35, ¿no? Que son muy jóvenes todavía, y es absurdo pasarte 30 años de tu vida más haciendo algo que no te gusta o siendo prisionero de una decisión que tomaste con 18 años, cuando no tenías ni idea de lo que realmente te gustaba, ¿no? Entonces, a esa edad, lo lógico sería, como hemos explicado, pues tomarte un par de años para explorar, para probar distintas cosas, ¿no? Pero claro, tenemos a esta sociedad, a los padres, a nosotros mismos, que nos autoexigimos, pues, cómo seguir el camino, ¿no? Y cuesta sentir que no has encontrado tu camino cuando el resto de tus compañeros ya parece que están bien colocados. Puedes pensar que vas por detrás, pero hay que entender que no todo el mundo se desarrolla a la vez. Creo que en el libro habrá el concepto de late bloomers, ¿no? O gente que florece más tarde o que encuentra su propósito o intereses más tarde. Y se ha visto que estas personas tienen después carreras más largas y también más satisfactorias. Y tiene sentido. Si dedicas más tiempo a explorar y a probar cosas, será mucho más probable que termines encontrando un mejor encaje con tu profesión, con lo que terminas finalmente haciendo. Mientras que si decides estudiar Derecho con 17 años, pues seguramente sea una decisión por defecto, ¿no? Y si no te permites más adelante la posibilidad de cuestionar o de buscar más opciones, ¿no? Pues eso, al final seguramente termines muy frustrado. O sea, hay que pensar que no hay un ritmo predefinido al que tienes que progresar, y creo que esto te abre muchas opciones. Y Taleb es muy crítico además con el modelo educativo y lo ve como un simple distribuidor de títulos estándar cuando hay formas mucho más eficientes de aprender. Y hoy tenemos además la posibilidad que no existía antes de crearse un plan de estudios mucho más personalizado a nuestra medida, y esto pues te va a llevar con alta probabilidad a una vida más satisfactoria, ¿no? Totalmente. Bueno, Val, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias por el tiempo. Animamos a la gente a que lea los libros, a que eche un vistazo a tu proyecto Polímatas y a la biblioteca Polímatas, donde va a encontrar estos libros y otros muchos. O sea, no son resúmenes de libros, sino guías más detalladas para profundizar, para entenderlos mejor, pero los libros en sí son muy buenos y merece la pena leerlos. Que lea los libros porque, sobre todo Antifrágil, los dos son muy buenos, pero Antifrágil, tú lo sabes, es un cambiavidas en el sentido de que casi todo el mundo que lo lee, la gente de la biblioteca que lo leyó, fue como, wow, es que tengo aquí para leer el resto de mi vida. Es un libro que se lee varias veces y que cada vez que lo lees sacas nuevas ideas. Sí, es de esos libros en los que en cada lectura encuentras algo nuevo, ¿no? Que no profundiza en ninguna idea, pero te da muchos hilos de los que tirar. Pues lo dejamos aquí, Val. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, Marcos.